Esto es el salario de un venezolano por un día de trabajo. 5 centavos de dólar. Entonces, como mi deber como venezolano es llevar este mensaje por todo el mundo para que el mundo sepa la destrucción de que hace el socialismo en un país rico como lo es Venezuela, porque el país es rico, somos los venezolanos los que somos pobres. Yo dificulto que hoy en verdad haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. No debe haber pobreza en Venezuela. Y para ello yo sigo comprometiendo mi vida. El país cambió, la gente cambió, las miradas cambiaron. Ya tú en Venezuela no ves sonrisas, no ves alegría, ves indignación, ves frustración, ves miedo. Y eso lo vimos todos los días. Nos dañaron profundamente. Porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Y lo que necesita España es un proyecto de país. Y si ese proyecto de país implica abrir un proceso constituyente, que tengamos una constitución nueva. Que se confunda con nosotros. Nosotros no estamos en venta. Nosotros no tenemos precio. Nosotros no somos burgueses, ni queremos serlo. Nosotros somos el pueblo en el poder. Me ofenden sus sueldos, me ofenden sus privilegios, me ofende su ostentación, me ofenden sus mansiones, me ofende su ostentación. Ningún eurodiputado de Podemos va a cobrar más de 3 salarios mínimos españoles, 1.930 euros. Tic-tac, 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 tic-tac. ¡Casta! Y ella, esa casta de privilegios. ¡Casta! ¡Casta! Nuestro pueblo hay que empoderarlo. Empoderar a mi pueblo, lo fundamental es empoderar a la gente. Nos empezamos a reunir en círculos. Los círculos bolivarianos internacionales. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Es lo que están planteando. Están planteando un golpe de Estado. A ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. No les vamos a permitir, señores de la extrema derecha, que lleven a Venezuela al caos. Y frente a la extrema derecha vamos a presentar Compromiso y Antifascismo Militante. En Venezuela el gobierno tomó el Banco Nacional y comenzó a imprimir papel que se llaman billetes, bolívares, y empezó a entregarlos contra esa deuda. ¿Qué es entonces lo que debería hacer una fuerza política democrática que ganara unas elecciones en un país del sur de Europa? Yo no tengo dudas. Debería tomar el control de la política monetaria saliendo del euro e inmediatamente devaluar para favorecer las exportaciones. Entonces ahora yo les digo, yo estoy interesado en comprar y vamos a nacionalizar el Banco de Venezuela. Debería también decretar la suspensión del pago de la deuda y nacionalizar la banca, para garantizar así la inversión y el crédito para las familias y la pequeña y mediana empresa. Cuando tenemos un euro tan caro, porque el euro está apreciado, que es imposible que crezcan las exportaciones, que es lo que está pasando en España. Con un euro muy alto, termino ya, con un euro muy alto que depende del Banco Central Europeo, que no ha elegido nadie, no podemos devaluar la moneda para aumentar las exportaciones. Con lo cual resulta que se reducen los salarios y además si devaluar la moneda fuese la panacea para exportar más, Argentina y Venezuela serían los reyes de las exportaciones mundiales. Y no es cierto. Y Zimbabue sería el país más exportador del mundo. Si hubieran tenido algún economista sensato que les hubiera dicho, esto no se puede hacer. El trueque. Y al final todos salimos ganando. ¿Saben cómo se llama eso? Socialismo. No, aquí no estamos produciendo para ganar dinero. El chavismo yo creo que es una colección fantástica de todos los errores de política económica que se han cometido en la historia. En los libros de texto están llenos de cosas que el mundo ya ha aprendido a no hacer. Pues el chavismo las ha hecho todas. Venezuela tiene el peor desempeño económico del mundo. En este momento no hay país que tenga una caída del producto más grande que la de Venezuela, no hay un país que tenga la inflación más grande que la de Venezuela, no hay un país que tenga la escasez más grande que la de Venezuela. El dinero no es gratis. La deuda no es un derecho. Las soluciones mágicas no existen. Las deudas siempre se pagan.
las deudas siempre se pagan. Cuando se hace impago, se pagan las deudas. Pero ¿quién paga las deudas cuando un país hace impago? Ustedes. ¿Qué pasa cuando un país hace impago? ¿Qué crédito tienen las pymes? ¿Qué crédito tienen las familias? ¿Qué crédito tienen las empresas? Ninguno. El problema de las soluciones mágicas, la solución a la crisis es muy sencilla. Hay que gastar más, endeudarse, inflacionar y devaluar. Solucionado. Si esa es la solución, ¿por qué los países que lo hacen no tienen pleno empleo? Porque hay países que lo llevan haciendo 20 años, ¿no? Deberían estar con pleno empleo, vamos, de hecho deberían estar importando, ¿no? Porque países que aumentan su masa monetaria un 18% anual deberían estar importando empleo. Pues porque no es cierto, es que simplemente es falso. Si llegaran Podemos al poder, necesitaríamos para cumplir su programa 133.000 millones de euros. No, te quedas corto. Porque si hablamos de renta básica, rescatar sectores estratégicos, pensiones, deuda legítima, pensiones, su sistema sanitario y su sistema educativo, más otras cosas que todavía no se nos han comentado, la ocupación de las viviendas, la expropiación de las viviendas, estamos hablando de varios cientos de miles de millones que nos llevarían a una situación de déficit insuperable. Chávez inicia un circo de expropiaciones y asaltos a la propiedad privada. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Él expropia y no produce y además quiebra a los que están produciendo. Si tratan de parar la producción, les expropio todas las plantas de procesamiento de arroz. Se las expropio, no tengo problema. No crean que les voy a pagar con dinero contante insonante. Empieza a hacerse el estado de la banca, de seguros, de industrias, sobre todo industrias de alimentos, las va destruyendo y deja al pueblo de Venezuela sin comida, con el cuento de que el empresario es un hereje que no tiene virtudes. O sea, vuelve a un discurso muy, muy antiguo, maniqueo, de buenos y malos. ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? Expropiar. Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. Decir expropiese es decir democracia. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Exprópiese. Pues yo, gobierno, siento a las eléctricas y digo, les fijo el precio, y que ustedes no lo quieren pagar, pues busco otra empresa, y que resulta que ninguna asume el precio que yo le pongo, pues la nacionalizo y no pasa absolutamente nada. El canal 2 se llama, como todos sabemos, Radio Caracas Televisión. El canal 4 se llama Venevisión. Y el canal 10 se llama Televen. Esos 3 canales están en este momento fuera del aire. ¿Hasta cuándo? No sé. A mí me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Eso es lo que más me gustaría. Lo que no puedo entender es que no haya ni una sola diferencia entre Canal Sur, cuando gobernaba solamente el PSOE, a cuando gobierna Izquierda Unida. No lo puedo entender. Si el gobierno depende de ti, tú tienes que exigir un mínimo de horas. Eso vale más, con todos los respetos, que la Consejería de Turismo. La Consejería de Turismo, para ti la Consejería de Turismo. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día, y tú te dedicas a gestionar los campos de golf en Andalucía, que dan muchos puestos. Tal vez deberíamos plantearnos si lo que queremos es propaganda o educar. Propaganda o educar, propaganda sin lugar a dudas. A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara Rusia. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? ¿Cuál ha sido la clave para que Hugo Chávez pueda hacer una política exterior de izquierda favoreciendo movimientos progresistas en otros países? Una cosa que se llama dinero, que procede de un recurso nada ecológico que se llama petróleo, que hace que un país pueda tener influencia en el mercado mundial y por lo tanto hacer política. Lo primero que hizo fue trabajar con la OPEP. ¿Cuál es uno de los aliados fundamentales del señor Hugo Chávez? Irán.
Irán, que a su vez tiene una televisión que me ha contratado a mí, un Estado asesino de comunistas en el que las mujeres tienen que llevar, claro, pero es que la política es así. Hugo Chávez era la democracia. Son tiempos en los que para ser demócrata hay que tener agallas, y Hugo Chávez tenía agallas. Vaya si las tenía. Hay gente que dice, tú fuiste asesor de Chávez, y yo a menudo digo, no, Chávez me asesoraba a mí. Chávez me asesoraba a mí. La identidad España para la izquierda, una vez que terminó la guerra civil, está perdida. No sirve para hacer política en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco, y es un agregador con el que gana la derecha. No sé si os dais cuenta, yo cada vez que voy a los medios de comunicación hago, contorsionismo para decir esos patriotas de pulserita roja y gualda que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales, pero yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera rojigualda. Yo puedo pensar y decir yo soy patriota de la democracia y por eso estoy a favor del derecho a decidir. Quien no sea comunista es que es mala gente. La clave del poder, además, no está en las instituciones. Aquí está en nuestras pelotas, está en la calle. Ocupamos las fábricas y además ocupamos para vivir. Ayer lo decía una compañera de la PA, entre aplausos entusiastas. Yo sé que la mayoría de los que estáis aquí vivís de alquiler o pagáis una hipoteca. Compañeros, hay que vivir ocupando. Hay que arriesgarse, tenéis que convertir vuestra propia vida en una experiencia revolucionaria. Esto de que este espacio para hacer la escuela esté alquilado, el año que viene hay que ocuparlo. No puede ser que entremos en esa lógica mercantil en la que te compran y te venden. Y el servicio de orden entonces no está solamente para repeler una agresión fascista, está para defenderse de la Guardia Civil cuando vengan a desalojarnos. Por supuesto, si nos pegan, no vamos a ir a un juzgado, a un cuartel de la Guardia Civil, esa institución burguesa que protege los intereses de la clase dominante. Nosotros hacemos política masculina, con cojones. Y seguimos. Hay que practicar la gimnasia revolucionaria, una cosa que llamaba García Oliver. Yo supongo que muchos de vosotros sabréis perfectamente fabricar cócteles molotov, de los que incendian y de los que explotan, sabéis hacer barricadas, que hay que correr en dirección prohibida de la policía y de vez en cuando aquí, en lugar de dedicaros a beber, os estaréis entrenando porque se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados para tomar las armas. Los movimientos totalitarios de izquierda se meten en tu cuarto. No puedes ir a comprar lo que te da la gana, no puedes educar a tu hijo como tú quieras, no puedes viajar, no puedes tener tus documentos, no te permite tomar ninguna decisión libremente. Por eso, por la amplia mayoría de estudiantes de esta facultad, usted no es bienvenida y nos gustaría que no viniese nunca más. A Rosa Díez se la tuvo que sacar, a Josep Piqué también le tuvieron que sacar, a una diputada del PP catalán cuando estaba el debate del Estatut catalán, también igual, o sea, al final no permiten, no dejan que la gente que no piensa como ellos hable. Hay listas de estudiantes que no tenemos la misma ideología política, hay listas de estudiantes de alumnos que pertenecemos a partidos políticos. Esto es muy grave, ¿cómo va a haber listas? Hay listas hechas por los propios alumnos. Que no me lo creo. De verdad, hay listas, que los profesores las tienen. Pero los profesores tienen las listas de qué. Que los alumnos pasan, de los alumnos que no están en consonancia política con ellos, y hay listas de alumnos que pertenecemos a otros partidos políticos demócratas, ya pueda ser el Partido Popular o incluso el Partido Socialista. ¿Tú vas a clase con Pablo Iglesias? Sí. ¿Y? Y es imposible. O sea, estar con él en clase es imposible. ¿Por qué? Él sabe perfectamente, lo primero que hace es preguntar tu ideología, o sea, él necesita saber por qué camino va cada uno. Y una vez que lo sabe... ¿Tu ideología nada más empezar? Sí. Judicial. Tenemos el caso emblemático de María Lourdes Afiuni, una persona que por ser juez y por cumplir con sus funciones fue individualizada como enemigo expresamente por el presidente Hugo Chávez Frías. Entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso, 30 años de prisión. Eso crea un efecto intimidatorio de escalada, un efecto dominó ante todos los jueces. Cese en la Guardia Civil. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, destituye al jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza.
Lo ha confirmado el Ministerio, que no ha explicado los motivos de esa pérdida de confianza. Diversas fuentes señalan que el cese está relacionado con un informe de la Guardia Civil remitido a un juzgado madrileño que investiga la autorización de las manifestaciones del Día de la Mujer cuando ya había brotes de coronavirus. Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importante, recuperar la universalidad de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si reconocemos las becas como un derecho? ¿O defendemos a los autónomos, como bien antes ha comentado Susana? Bueno, eso es fundamental, pero antes tendremos que controlar la radio y televisión española. Convirtió en enemigo a todo aquel que no se le doblegaba. Y yo lo acuso ante el pueblo y ante el mundo por golpista y por fascista. Tú estás allí simple y llanamente porque piensas diferente. Simple porque te conviertes en una amenaza. Y al convertirte en una amenaza eres su enemigo. Y al convertirse en su enemigo te tienen que aniquilar, bien sea moralmente o hasta físicamente. Según el recuento oficial del partido, se han convocado 181 actos autodenominados antifascistas contra Vox. Se han producido 42 ataques contra la sede de la formación en toda España, se han interpuesto más de 100 denuncias por amenazas de muerte y 93 denuncias por agresiones y vejaciones. Estos actos violentos son alentados por los líderes de la extrema izquierda y del separatismo. Esto dijo Iglesias cuando Vox irrumpió con 12 diputados en el Parlamento andaluz. Alerta antifascista. Toca movilizarse. Alentados por el actual vicepresidente del gobierno, comenzaron los ataques, más de 100 desde entonces. Insultos como fascista, machista, xenófobo, homófobo y demás retahíla dan a los violentos carta blanca para agredir al disidente. Los ataques se han repetido a lo largo y ancho de la geografía española. El episodio más desagradable tuvo lugar en Sestao, donde hordas filoetarras rodearon el mitin de Vox. La Ertzaintza se limitó a separarles, pero no les disolvió. Los radicales comenzaron a lanzar objetos y una piedra alcanzó a la diputada de Vox, Rocío de Mer, haciéndole una brecha en la ceja. Y la Policía Autonómica no ha disuelto este acto de hostigamiento mafioso y proterrorista contra nosotros. Aún hay medios de comunicación en el País Vasco, algunos incluso del Grupo Vocento, que se atreven a calificarnos de extrema derecha. Es absolutamente intolerable, porque ese calificativo es el que luego trae aquí a algunas personas a amenazarnos y a atacar nuestra integridad física y nuestras libertades. Actos de hostigamiento similares tuvieron lugar durante el periodo electoral, lo cual constituye un delito según el artículo 146 de la Ley del Régimen Electoral General, ya que no se puede dificultar la celebración de un mitin político. Sin embargo, parece que contra Vox todo vale, y tanto las autoridades como la justicia lo consienten, alegando que es lo normal en periodo electoral. Con esta impunidad, los insultos y las agresiones se siguen produciendo. Recientemente, los diputados nacionales Ignacio Garriga y Rocío de Mer fueron atacados por un grupo de violentos cuando paseaban por las calles de El Raval en Barcelona para denunciar la inseguridad que se vive en el barrio. Y cómo este barrio, en los últimos 10 años, ha acabado en un auténtico estercolero multicultural por culpa de la izquierda. En nuestro paseo nos han rodeado un grupo de 100 antisistemas separatistas donde nos han obligado a encerrarnos en un hotel, aguantando la puerta, lanzándonos huevos, botes de humo. Y aquí estamos, decididos a seguir defendiendo la libertad de tantos vecinos que están asustados y están amordazados por esa izquierda totalitaria. Y no vamos a parar de seguir denunciando esta realidad que están viviendo muchísimos catalanes. Un día después, Javier Ortega Smith sufrió un ataque en Santurce por parte de un grupo de proetarras que lanzó todo tipo de objetos y dañó el coche de uno de los asistentes a la mesa informativa. Cataluña y País Vasco son territorios sin ley y por ende sin libertad, donde defender la unidad de la nación puede suponer una agresión. Más preocupante aún es que estos comportamientos ya se han extendido al resto de España por discursos como este. Ustedes, señoría, ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos, porque ustedes representan el odio, la hipocresía y la miseria moral. Y les aseguro que España y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan. ¡Malditos asesinos! ¡Vivan en el
¡Corrió! ¡Nosotros! ¡Viven con nosotros, malditos asesinos! La crueldad daba para más. Privaban de alimento y medicina a la población para someterla y controlarla. ¿Cuándo compramos? El martes tenemos hambre, el pueblo tiene hambre. El primer problema para los más desfavorecidos es saber si, estando desde las 5 de la mañana en una cola, van a encontrar algo. Por tanto, es alimentación básica, medicamentos inmediatamente necesarios para la enfermedad de cualquier familiar. Es fuerte, pues es fuerte. Sobre todo eso lo de la comida. Si un venezolano va a una farmacia hoy, 90% de escasez en medicamentos para la atención, 99% de escasez para medicamentos neurológicos para el Parkinson y las convulsiones, 70% de escasez en analgésicos y antipiréticos, 80% de escasez en antibióticos. Yo como médico jamás he visto una biopsia que diga usted tiene cáncer de derecha, usted tiene cáncer de izquierda. Son enfermedades a las cuales hay que darle atención, a las cuales el Estado está en obligación de atender y hoy lamentablemente no lo está haciendo, no está sucediendo. El problema de la salud venezolana no fue de plata, plata hubo. Es la impotencia de ver cómo la gente a mi alrededor se está muriendo por hambre, por falta de medicina, por oxígeno en un hospital. 18 años que un régimen, porque esto no lo puedo llamar yo gobierno, destrozó el país. Se olvidó del pueblo y se olvidó que ese pueblo los puso en el poder y se olvidó que ese pueblo tiene necesidades. Es inimaginable lo que sucedió, es que estábamos viendo el Holocausto. Cuando marcaban las casas, que era una casa que estaba revisada, o la R o la D, la R revisada, y de R y D revisada, y demolerla, eso no se había vivido en América Latina. Y ver esos rasgos hoy en día, la persecución, en esa semana, ver a los colombianos saliendo de Venezuela, era tanto igual o peor que ver a los de Siria, o ver a los de Grecia, en sus barcas o traspasando fronteras en Europa para buscar migrar hacia otros países. Cosas que nunca habían sucedido. El daño económico que se le ha causado a la sociedad venezolana, que podría ser hoy día uno de los países más prósperos del mundo, después de haber tenido el boom de los precios del petróleo. Y sin embargo es un país que está arruinado, con un crecimiento negativo gigantesco, con desabastecimiento, con pobreza, con angustia, con desesperanza. Estamos en un país ahorita muy necesitado. Tenemos que comer comida de la basura. La situación que estamos viviendo ahorita es fea, ¿no? ¿Qué legado dejó? Lo que dejó fue el país destrozado. Eso fue lo único que dejó él. Corrupción, hambre, violencia, división entre familias. Ese es el legado de ese señor. Esta es una de las 7 plagas que cayó en Venezuela. Lo peor que ha existido en este mundo, lo peor, esa es la desgracia más grande que tiene Venezuela. Haber llegado a ese hombre, estamos peor porque hay más muertos todos los días, más delincuencia, más escasez. O sea, estamos peor que un país en guerra. Hoy Venezuela es un país donde reina la impunidad, hay 98% de impunidad, donde hay más asesinatos que nunca, 36.000 asesinatos al año, muere un venezolano cada 20 minutos. El pensamiento bolivariano es un cáncer para cualquier república donde se quiera colocar. Hugo Chávez se aprovechó de la desesperanza de los venezolanos en el 98 y nos llevó hoy a la mayor miseria que ha vivido Venezuela. Y yo veo que Pablo Iglesias está aprovechando la desesperanza de los españoles y está vendiendo soluciones mágicas que en realidad no existen. Y veo a Pablo Iglesias como un gran peligro para España. Sí. En Venezuela hoy no hay derechos, no hay medios de comunicación, no hay empresas privadas. Lo que hay es destrucción del aparato productivo. Ellos dicen que sí que hay medios de comunicación, que se puede decir públicamente cosas en contra de Maduro, en este caso, del régimen. ¿Esto es así? Bueno, puedes decir cosas en contra de Maduro, pero también puedes ir a la cárcel por decirla. Ese señor lo que está tratando es él de alcanzar el poder jugando con las ilusiones de las personas. Pero es totalmente irrealizable. No ha habido un país donde ese sistema haya funcionado. Ahí está lo que pasó en Grecia. Ahí está lo que va a pasar en España más temprano que tarde. Eso es el chavismo que anda dando la vuelta al mundo entero. Eso es el chavismo. La geopolítica mundial está ligada con el chavismo. Podemos
un movimiento chavista en España. 2 millones de votos, casi 2 millones de votos. Mírense en ese espejo, que vamos por España también.